Muy bien. Seguimos después de esta pausa. Bienvenidos nuevamente a los que se han incorporado ahora por redes y a los que hemos compartido el café. Pues vamos a pasar a la segunda mesa, que se llama Producir y ser sostenible. Es indiscutible que la economía y la sostenibilidad conviven en una relación tensa, que supone un desafío constante para el ser humano a la luz de la limitación de los recursos de nuestro planeta, la aparente insaciabilidad del ser humano y la poca disposición, como hemos aprendido en la primera mesa, de pagar un mayor precio por pagar la sostenibilidad. Algunos críticos, algunas corrientes, escuelas críticas observan, de hecho, que hay una contradicción fundamental, difícilmente salvable, entre el deseado crecimiento industrial global y la sostenibilidad. Volviendo a nuestra encuesta sobre el status quo de la sostenibilidad en nuestras empresas socias de la Cámara Alemana, empresas alemanas en España, a la cual recibimos 123 respuestas, preguntamos también sobre los retos con los que se encuentran a la hora de implementar medidas de sostenibilidad en la estrategia de las empresas. Como una de las respuestas destacadas, 1 de 5 empresas no ve ningún problema porque la sostenibilidad ya está implantada plenamente en la estrategia empresarial. Pues felicidades a este 20%. Pero entre los encuestados restantes sí veían retos importantes implantando la sostenibilidad. Casi la mitad, el 46%, declara que faltan personas cualificadas que se podrían dedicar a este tema, reticencias también de las personas. Y 1 de 4 empresas, 26%, ve el reto más grande en el coste de la sostenibilidad y en la falta de presupuestos y recursos. A la pregunta si las medidas de sostenibilidad implantadas ya han tenido efectos positivos en las empresas, la gran mayoría, un 85%, afirma que sí. Y entre estos efectos positivos destacan una mejor identificación con la empresa por parte de los empleados, el 70%. Una mejor imagen pública, que lleva casi a la misma cifra, 66%. Una mejorada relación con los clientes, en el 40% y poco más. Y mejores resultados de negocios, incluyendo ahorros, el 40%. Queremos suponer que entre nuestro público, tanto aquí en el auditorio como fuera a través de nuestras pantallas, las medidas de sostenibilidad implantadas también tienen ya, en su gran mayoría, efectos positivos. Decíamos antes que el 85% de los encuestados así lo afirman. Suponiendo ahora que nos dirigimos a este 85% de los que nos ven y oyen, vamos a plantear unas preguntas. ¿Cuál es para usted el efecto positivo más destacado? Nuevamente pueden acceder a la encuesta Slido con la numeración que ven ustedes en pantalla. Ahí van a encontrar cuatro preguntas. ¿Cuál es para usted el efecto positivo más destacado? ¿Es la mejor imagen pública? ¿Es la mejor relación con los clientes? ¿O son los mejores resultados de negocios, incluyendo, obviamente, a través de ahorros? ¿O es, en efectos internos, la mayor identificación con la empresa por parte de los empleados? Bueno, yo creo que esto se está más o menos estabilizando. Lo que vemos claramente es que los primeros 2 puntos, los ahorros, mejores resultados de negocios y la mayor identificación con la empresa por parte de los empleados, se llevan la palma.
La relación con clientes parece ser que todavía no tiene mucha importancia, es decir, no te preguntan si eres muy sostenible o no. Es curioso, yo habría pensado que serían más. Y la imagen pública tampoco todavía repercute tanto. Es sobre todo los mejores resultados de negocios a través de ahorros, probablemente, y mayor identificación con la empresa por parte de los empleados, retención de talento. Muchas gracias por ayudarnos ahí. Ahora veo que la mejor imagen pública casi se identifica ya con los empleados. Bueno, para los que van a participar en la mesa, yo creo que estos datos pueden ser de ayuda. Bueno, entonces las preguntas que nos llevan a la segunda mesa, bueno, hay preguntas como, ¿es posible producir y ser sostenible? ¿Se puede aspirar a cero emisiones netas? ¿Cómo funciona una economía circular realmente? ¿No será la circularidad tan deseada siempre un elemento muy residual en nuestras economías industriales? ¿Cuáles son las palancas clave en la cadena de valor para lograr el mayor grado de sostenibilidad posible? Bueno, pasar a la arena, por favor, y presento a Sonia Ruiz, y ella presenta luego a la mesa. Muchas gracias por estar con nosotros. Sonia Ruiz es colaboradora académica e investigadora en el Instituto de Innovación Social de SADE. También es fundadora de Noima Sustainability Strategies, consultoría estratégica de sostenibilidad e impacto social con sede en Barcelona y una red de expertos internacionales. Sonia es coautora del estudio Innovating in Search of Sustainability, Citizens, Companies and Entrepreneurs y es ponente habitual en foros internacionales de sostenibilidad, cambio climático e innovación social. Muchas gracias, Sonia, por encargarte de esta mesa. Gracias a los asistentes. Tenéis 45 minutos para poner la pica en Flandes. Adelante. Muchísimas gracias, Walter, por tu interesante introducción. Los datos, la verdad es que son realmente... nos ofrecen, ¿no? Cuál es el sentimiento que hay al menos en esta aula hoy, pero también bueno, por tus amables palabras y sobre todo por la invitación a moderar esta mesa redonda en la que tendremos la ocasión de abordar los retos, pero también las oportunidades que implica manejar esta tensión, ¿no? entre producción, entre crecimiento económico, tal y como se ha conocido hasta ahora, y evidentemente en cuanto a sostenibilidad y nuevo paradigma circular y net zero, ¿no? Para ello contamos con la inestimable aportación de Carles Navarro, que es el director general de BASF España, David Oliva, director de Digital Business Applications de T-Systems Iberia, Miguel Ángel López, CEO de Siemens, y Luis Eduardo Toledano, director técnico de Barsdorf Manufacturing aquí en Tres Cantos, cerquita. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. La verdad es que es un placer estar de nuevo moderando en presencial. Me ha tocado moderar muchas mesas redondas en digital. La verdad que es una maravilla poder estar de nuevo con todos vosotros. Y después de un periodo muy complejo, ¿no? Un periodo muy complejo en el que creo que todos hemos obtenido 3 aprendizajes. Diría que el primero es la constatación de que estamos ante un cambio de paradigma donde tenemos crisis superpuestas, crisis de carácter sistémico, interrelacionadas y que tienen unos efectos disruptivos y exponenciales. Son crisis que nos han demostrado, como bien decía el embajador en la introducción, nuestra vulnerabilidad, la vulnerabilidad y la fragilidad de nuestros sistemas de producción y de consumo. Y también nos han demostrado lo poco preparados que estamos ante estos retos, ¿no? Y ahora que nos viene el gran reto del cambio climático, con la COP26 a la puerta de la esquina, pues creo que va a ser un elemento interesante, ¿no? Un ángulo interesante a tener en nuestra discusión. Y el tercero, creo que es muy importante darnos cuenta de la relevancia que tienen la ciencia y los datos. Y ya que hablamos de datos, antes de presentar la primera pregunta, y como ha habido
datos bastante interesantes también en la primera mesa redonda. Me gustaría comentar 4 aspectos que están detrás quizá un poco de esta irrupción, ¿no?, en nuestras vidas de la sostenibilidad. Quizá los que llevamos más años picando piedra esto no nos sorprende, pero sí que es cierto que últimamente se habla de la sostenibilidad más que nunca. 4 aspectos interesantes. El primero es la constatación de que el capital natural cuenta, que tiene valor económico, ¿vale? Tenemos unas estadísticas de Resuisse, la empresa aseguradora, una de las líderes mundiales, que nos dice que de aquí al 2050 el impacto de la crisis climática puede implicar un 10% de reducción del crecimiento económico mundial. Asimismo, el Global Economic Forum de Davos nos indica que más de la mitad de nuestro PIB mundial también depende de la preservación de los ecosistemas naturales. Es decir, primero esta constatación, el capital natural y el social cuentan. Segundo aspecto importante, el interés de los inversores, del mundo inversor en temas ESG. No es casualidad. Las empresas que incorporan la sostenibilidad en sus propuestas de valor son más resilientes. Un dato interesante, ya que decíamos antes que la sostenibilidad penaliza, si no la tienes te va a penalizar más, porque el 90% de las empresas de S&P 500 que entraron en bancarrota entre el año 2005 y el 2015, los 5 años anteriores a esa bancarrota estaban demostrando unos scores muy bajos en temas ESG. El tercer punto, que también se apuntaba en la mesa anterior, es este tsunami regulatorio, ¿no?, al que estamos asistiendo, sobre todo a nivel de Unión Europea. Solo en el año 2020 se han aplicado o se han tramitado más de 500 iniciativas reguladoras referentes a criterios ESG y, sobre todo, algo muy importante de cara al año que viene, ya a la puerta de la esquina, las empresas deberán, según la taxonomía europea, tendrán que demostrar qué porcentaje de su OPEX y de su CAPEX está alineado con los criterios de la taxonomía en temas de adaptación y mitigación de cambio climático. Y, por último, un mayor escrutinio social. Decíamos que el ciudadano no está dispuesto a pagar más. Tendríamos que ver si le explicamos suficientemente bien qué hay detrás de una apuesta de sostenibilidad, porque según últimos datos creo que es de 63% de los consumidores aquí en España está dispuesto a prestar más atención a criterios sociales y medioambientales antes de tomar una decisión en cuanto a compra. Entonces, con todo este panorama, creo que los que estamos aquí somos unos believers, unos convencidos de la sostenibilidad. O sea, no hace falta que os lo diga porque seguro que lo sabéis. Pero sí que es cierto que no es fácil. Nos quedan 8 años. Clara hablaba de 9, ya nos queda poquito. Nos quedan 8 años y los retos son impresionantes, tanto para cumplir la Agenda 2030 como para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. ¿Es posible producir tal y como hemos producido hasta ahora y ser sostenible? ¿Ante qué desafíos os encontráis para alinear esta triple parte de la sostenibilidad, que es la rentabilidad financiera, con todos estos cambios tan rápidos que tenéis que tomar y que llevar a cabo como personas de responsabilidad en vuestras empresas y organizaciones? Carlas, me gustaría empezar contigo. Buenos días a todos. Yo daría una respuesta contundente a esta pregunta. Sí se puede producir y ser más sostenible. Nosotros en BASF tenemos un propósito corporativo que es creamos química para un futuro sostenible. Tenemos ya una estrategia de sostenibilidad desde hace 25 años y, por tanto, estamos convencidos de que esto es viable. Pero aún así somos parte de la industria química, que es una industria enormemente intensiva en capital, en consumo de energía, materias primas, no tanto en uso de personal. Y, por tanto, somos muy conscientes del impacto que tenemos en ese capital natural que tú comentabas. Cada día extraemos recursos naturales, los procesamos y emitimos y medimos estas emisiones, por lo que somos agudamente conscientes de esa huella que estamos dejando en el medio ambiente. Por otra parte, somos, como industria química, necesarios para el 95% de todo lo que se fabrica en el mundo. Por tanto, la sostenibilidad de este planeta pasará sí o sí a través de la química. Entonces, ¿qué reto tenemos en BASF? Tenemos el doble reto de, por un lado, ser más sostenibles como compañía, produciendo nuestros propios productos, y también ayudar a nuestros clientes a ser más sostenibles por sí mismos, ¿no?, con nuestros productos. En cuanto a la producción, pues tenemos sistemas integrados de producción en nuestras plantas que conectan
unas plantas con otras y permiten reaprovechar los recursos. Y también tenemos un programa de emisiones netas cero para 2050 y un programa muy ambicioso de economía circular. En cuanto a los clientes, pues tenemos el orgullo de aportar productos que llamamos aceleradores de sostenibilidad, que contribuyen de una forma especial a mejorar la sostenibilidad de los productos de nuestros clientes, como pueden ser, por ejemplo, pues, aislantes para edificios que consumen menos energía, o catalizadores que ayudan a reducir emisiones, o plásticos biodegradables que pues, se descomponen al final de su vida de uso. Y también somos la primera empresa química que ha puesto a disposición de nuestros clientes nuestras huellas de carbono para 45.000 productos, basados en Scope 1 y 2 y 2, que permiten a los clientes pues, hacer sus propios cálculos de emisiones en sus propios procesos, ¿no? Y en cuanto a retos, diría que la industria química tiene ahora un reto cuádruple, lo que llamamos el double twin, que es, por un lado, avanzar hacia la neutralidad climática, la digitalización para ser más eficientes y más seguros, la circularización de nuestras operaciones, de nuestros clientes, y finalmente el cumplimiento de ese Pacto Verde Europeo, que pone condiciones muy estrictas a las industrias químicas en lo que se llama la Estrategia de Productos Químicos para la Sostenibilidad. Y también, por supuesto, el cumplimiento del Acuerdo de París. Son objetivos que compartimos totalmente, pero donde vemos algunas trabas a la hora de poderse implementar, porque al final, si no se hace bien, hay un riesgo evidente de deslocalización de empresas y de fuga de carbono. Muchísimas gracias, Carlas, por una aportación tan completa. Y hablabas de digitalización y entonces bueno, tenemos a David precisamente, ¿no? Que David Oliva, que nos puede hablar un poco desde T-Systems. Ayer, enhorabuena por el premio de la excelencia, que está además orientado a contabilizar, ¿no? Estas métricas que son tan importantes para alcanzar estos objetivos, es decir, la digitalización al servicio de... Adelante. No, a priori puede parecer un poco extraño, ¿no? Una compañía de servicios digitales, telecomunicaciones, hablando del impacto que tiene, ¿no? Intuitivamente parece que sea una industria de por sí sostenible. Pero os quería empezar con una pequeña anécdota, ¿no? Para que entendáis los retos también que tenemos en nuestro sector, ¿no? Google en 2019 quiso instalar un centro de cálculo en Luxemburgo, ¿vale? Parece una buena noticia a priori, cuando en un centro de cálculo se dice que de cada euro que inviertes tiene un retorno en el PIB de 12. Entonces, esto a priori parece una noticia fantástica, pero creó mucha controversia en Luxemburgo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese data center iba a consumir básicamente el 10% del consumo habitual de agua de Luxemburgo, el 12% del consumo de energía y, por tanto, esta ecuación daba pie a más matiz, ¿no? Ese uso de la energía, en principio, en el ámbito digital, es realmente nuestro gran reto, ¿no? De hecho, y este cálculo entre coste-beneficio tampoco no es una discusión que todavía haya entrado mucho a fondo, ¿no? Y, de hecho, es curioso y a la vez es importante que donde hay más estudio, los entes que están empujando más estudios sobre esta relación son Bitkom y el ECE Institute, precisamente en Alemania, ¿no? Donde realmente estamos a nivel europeo en un punto por delante, digamos, incluso evidentemente con Asia y respecto a Estados Unidos. Este reto del tema de la energía verde para alimentar esta digitalización, que es una de las palancas obvias de esta sostenibilidad, es realmente nuestro reto ahora mismo, ¿vale? Para ello, a nivel de grupo, Tim Hodges, nuestro consejero delegado, ya nos ha marcado el objetivo que a partir de este año solo consumo de energías renovables para dar nuestros servicios. Evidentemente, nosotros sí que somos muy intensivos en personas, en capital humano, y todos los temas de teletrabajo, por ejemplo, son una de esas también componentes que podemos contribuir a mejorar nuestros índices de sostenibilidad. Y ya es un tema incluso de mindset. Me ha gustado mucho la cifra esta del que en el segundo puesto estaba el tema de el impacto sobre los empleados y sobre el talento de ese tipo de medidas. En el tema de mindset ya somos la compañía magenta, ¿no? Por principio se ve ese color que tiene la marca, pero Tim Hodges ya habla siempre de green magenta, ¿vale? O sea que van ligados digitalización y lo verde van ligados siempre. Ese es un reto realmente importante y no tan evidente, ¿no? De hecho, son dos de las palancas clave de la recuperación, ¿no? Sí, sí. Después del COVID. Disculpa, un tema que me comentabas, precisamente Sira, ¿no? Incluso hemos visto que realmente el saber explicar esto, encontrar este caso efecto
con tu negocio, los ODS, si saberlo explicar a la comunicación, nos ha dado pie incluso a crear un producto de mercado, Sira, que es el que fue premiado ayer, que realmente que ayuda a las compañías pues en todo ese proceso. No es tan fácil pasar de un ODS a tu negocio, ese proceso de bajar a KPIs es complejo, y cómo ayudamos y cómo sobre todo lo sabemos explicar a la sociedad y a los empleados, por ejemplo, es uno de estos aceleradores que creemos en ese mindset que creemos que es muy importante para ello. Sí, sí. El tema del engagement es clave, y también lo apuntaba Carlas, ¿no? Con toda esta apertura de datos y transparencia para explicar también a los clientes cómo se mide la huella de carbono, ¿no? Imprescindible. Pues Miguel Ángel, desde Siemens, ¿cómo veis estos retos? Muchas gracias. En primer lugar, enhorabuena por el premio. Enhorabuena a la primera mesa, que fue muy inspiradora, y gracias por la invitación, Walter y Javier. A mí me gustaría contestar la pregunta que has hecho con un sí, como lo ha hecho Carles, y además porque debemos. Entonces, me gustaría enlazar también con el lema de Siemens, que es tecnología con propósito. Es decir, tecnología con propósito significa transformar el día a día para un futuro mejor, con todo lo que hacemos, con los productos y los servicios que ofrecemos. Me gustaría también enfocar dos temas que están ligados a esta tecnología con propósito, que es, por una parte, un estudio que hemos hecho que está enfocado en España, que se llama Claves e inversiones estratégicas para una España 5.0. Tengo un ejemplar para vosotros después. Y esto es relevante porque aquí lo que intentamos desarrollar, elaborar, es nuestra opinión para España en un entorno que debe ser más sostenible a nivel de sociedad y a nivel de economía a largo plazo, centrada en las personas. Este estudio también da respuesta a la pregunta que tú has hecho, ¿podemos producir de forma sostenible? Centrado en dos temas fundamentales, que es la infraestructura inteligente y la industria digital. Y algunas de las capas que tienen especial importancia, pues obviamente la resiliencia, la sostenibilidad y centrada en personas. En lo que se refiere a los retos, ¿cómo manejamos nosotros los retos en Siemens? Pues un poco apuntando a los temas que nosotros pensamos que son las soluciones también para el país. Hemos creado un formato que nosotros llamamos Degree, y ese formato Degree apunta a, una vez, descarbonización, ética, gobernanza, eficiencia de los recursos, equidad y empleabilidad. Es decir, es el enfoque realmente un resumen para el desarrollo interno de los 17 ODS. Obviamente, con todos los objetivos que vosotros acabáis de mencionar por los diferentes aspectos. Descarbonización no hace falta comentarlo, porque creo que sabemos todos muy bien lo que tenemos que hacer para conseguir el nivel que debemos alcanzar en 2030. Ética está muy claro, gobernanza es muy importante, porque, como habíamos dicho en la mesa anterior, nosotros trabajamos con 65.000 proveedores, y la importancia de poner en práctica todo lo que nosotros esperamos de ellos en cuestión de precisamente todos estos temas que aquí he mencionado, pues es fundamental para alcanzar realmente la puesta en marcha de la sostenibilidad. Eficiencia de los recursos, eso es lo que seguramente después vamos a tener ocasión también de hablar, y equidad es una de las partes fundamentales para tener este sistema holístico de la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Y pasamos a Eduardo, que nos comente. Pues yo creo que ahora está fuera de toda duda que se puede producir y ser sostenible. De hecho, es una demanda que es súper latente en nuestros consumidores, ¿no? En el caso de Beiersdorf, que quizás nos conozcáis más por nuestras marcas como Eucerin o Nivea,
pues es una demanda absolutamente clara de nuestros consumidores. Tienen muchísimas inquietudes, ¿no?, por entender realmente el producto en todas sus dimensiones, ¿no? Desde de dónde vienen las materias primas, cómo son de biodegradables, cómo nuestro proceso productivo y por ejemplo, nuestro packaging, ¿no? O sea, pues todos tenemos muy claro, es un poco pues toda la parte de movilización a nivel de concienciación social del plástico, de cómo reducimos el consumo de plástico, cómo utilizamos materiales completamente reciclables, con lo cual hay una demanda de consumidor absolutamente clara, inequívoca y que no hay ninguna cuestión acerca de ello de que tenemos que ir hacia esa dirección. Como compañía, la sostenibilidad es un eje mayúsculo en nuestra compañía, ¿no? Nuestra estrategia Care Plus está definida como Care Beyond the Skin, ¿no? Todas las dimensiones desde un punto de vista de sostenibilidad, desde un punto de vista social, desde un punto de vista de producto, de un punto de vista medioambiental, están perfectamente plasmadas en nuestra compañía. Y aparte, a nivel estratégico, pues plasmando en objetivos muy concretos, ¿no? El más claro, pues 0 emisiones netas en los centros de producción en 2030, ¿no? Pero también poniendo milestones intermedios, ¿no?, pues para conseguir objetivos más a medio plazo, ¿no? En 2024 reducir nuestra huella de carbono un 30%, reducción de consumos energéticos, ¿no?, per se, no solamente la parte de 0 emisiones como paradigma, sino realmente entregando una reducción neta de consumos energéticos, de consumos de agua, de reducción de residuos, o sea, realmente poniendo pues métricas detrás de esto, ¿no? En los centros de producción no sabemos otra cosa que poner métricas, ¿no? Medir para realmente hacer que la producción sostenible luego tenga pues un retorno de inversión, ¿no? Muchísimas gracias a los cuatro por estas explicaciones iniciales. Creo que es evidente que lo que se apunta en los artículos de opinión, ¿no?, este paso del capitalismo de los accionistas al capitalismo de los grupos de interés, ¿no? En el reciente libro de Paul Polman y Andrew Wilson se dice Milton Friedman is dead, ¿no?, el señor que nos decía que hemos de preocuparnos únicamente por los beneficios y los rendimientos económicos. Evidentemente es importantísimo, pero la manera de conseguir esta viabilidad económica pasa por este impacto tan transversal y holístico que habéis apuntado todos, ¿no? Y más que nada lo que me parece muy interesante es que la sostenibilidad forma parte de vuestra estrategia de negocio. No es lo que decíamos, no es un departamento aparte ni mucho menos, y que no es una manera de posicionar vuestras empresas de cara a futuro. Pasamos un poco a la segunda cuestión y ya habéis anunciado casi los cuatro vuestros planes de descarbonización, ¿no? Porque la verdad es que es un elemento imprescindible para tener credibilidad en el mundo de la sostenibilidad. Pero bueno, de hecho, me parece que es ahora ya el día 31, empieza la COP26 en Glasgow. Se considera que va a ser la COP más definitiva desde la de París. Vamos a ver. Justo creo que ayer salía un informe de Naciones Unidas, ellos lo llaman el GAP Report. En el GAP Report se nos dice que tal y como vamos ahora, vamos a reducir nuestras emisiones solo en un 7,5% de aquí al 2030, necesitamos reducirlas a la mitad, no un 7,5, a la mitad. Y nos quedan 8 años, ¿vale? Si seguimos así, de aquí a finales de siglo, nosotros quizá no lo vamos a ver, pero nuestros hijos sí, vamos a llegar no a un 1,5, a un 2,7. Esto es Armagedón, señores y señoras. En las consecuencias, o sea, ni los científicos pueden predecir esto que va a implicar. Se habla de incluso de inundaciones o de que va a elevarse el nivel del mar unos 100 metros. O sea, estamos ante, realmente no estamos esperando una crisis climática, estamos ya viviendo una crisis climática y esto implica un esfuerzo no solo de reducción de emisiones, de cambio de paradigma también industrial, pero también de compromisos muy firmes y sobre todo a nivel también de cambio, ¿no?, de modelo de negocio, vincularlo con innovación, vincularlo también con este engagement y con palancas de cambio con nuestra cadena de valor, sobre todo ahora que se nos va a pedir que tenemos que reportar las emisiones de alcance 3, ¿no? Entonces, ahora me gustaría empezar por ti, Eduardo, y vamos a ver un poco cómo lo gestionáis, ¿no? Son unos retos súper ambiciosos, descarbonizar cuesta dinero, son inversiones y tenemos muy poco tiempo. ¿Cómo lo gestionáis? A ver, lo primero hay que tener un propósito firme, ¿no? Y realmente el respaldo de una compañía que está dispuesta a abordar el reto con el coste económico que tiene detrás, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacerlo lo más eficientemente posible, ¿no?
Nosotros tenemos un claro objetivo, 2030, 0 emisiones netas en todos los centros de producción, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues en el entorno productivo, pues haciendo lo que sabemos hacer habitualmente, que es medir y entender un poco dónde están nuestras pérdidas, ¿no? En los centros de producción, históricamente, siempre hemos tenido mucho conocimiento de dónde están nuestras pérdidas a nivel de producción, cuántas unidades sacamos, en qué línea, en qué hora, en qué turno. Tenemos una transparencia absoluta de esto. Actualmente hay un montón de herramientas, tenemos aquí a dos grandes partners tecnológicos, ¿no?, que son capaces de aportarnos estas herramientas, y podemos sensorizar y monitorizar en tiempo real un montón de consumos energéticos en una planta para entender nuestras pérdidas, ser muy eficiente y ser capaz de atajarlas, ¿no? Esto no deja de ser una medida un poco reactiva, ¿no? O sea, es mucho mejor ser proactivo, ¿no? Tenemos muchas oportunidades donde podemos realmente pensar antes de que tengamos la pérdida. Hay puntos de inflexión en las compañías, donde tenemos planes estratégicos, donde tenemos oportunidades de crecimiento y transformar, ¿no? Y entonces ahí tenemos que tener como equipo de liderazgo pues ese punto de realmente de esa visión de cómo diseñamos nuestros procesos, cómo diseñamos nuestros productos para que luego todo desde el origen tenga esa dimensión de sostenibilidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la fábrica que tenemos aquí en Tres Cantos, pues hemos tenido la oportunidad de hacer una ampliación significativa de nuestro centro de producción que culminamos ahora a final de año, ¿no? Pues cuando empezamos a pensar cómo ampliar la fábrica, ya metimos toda la dimensión de sostenibilidad, ¿no? Empezamos a decir el edificio, ¿cuál es el mejor concepto de diseño de edificio? Lo apuntaba antes nuestro compañero de TÜV, ¿no? Pues LEED, ¿no? El concepto LEED, pues dijimos, vamos a diseñar la fábrica con LEED Gold. Entonces eso implica desde muy en el origen identificar cómo diseñas un edificio que sea lo más sostenible posible en todas las dimensiones, desde diseño hasta cuando vayas a costes operativos de operación pura y dura. Cuando vamos a diseño de producto, que es básico en nuestro caso, que es gran consumo, tenemos que pensar muy bien cómo producimos ese producto, cuál va a ser el sourcing que vamos a tener, cómo tenemos una cadena de suministro de proximidad para que luego todo vaya pues, absolutamente convergiendo hacia un concepto sostenible, ¿no? Entonces empieza todo muy al principio, ¿no? Por eso es tan importante que a nivel corporativo tengamos ese punto realmente de direccional, ese punto de liderazgo para pensar mucho antes cómo hacemos las cosas. Por supuesto, luego tenemos que incorporar pues las oportunidades que tenemos, ¿no? Ahora mismo toda la parte de fuentes renovables, ¿no? Los paneles solares, ¿no? Nosotros acabamos de implementar 500 kilovatios pico cubriendo toda la parte de almacenamiento, ¿no? Y hemos acabado y ya estamos diciendo qué es el siguiente paso, ¿no? Estamos viendo toda la parte de biocombustibles, ¿no? Cómo los integramos en nuestro proceso. Esas son pues, oportunidades que van surgiendo transversalmente y que hay que capturarlas todas, porque el reto es muy grande y tenemos que capturar todas las oportunidades que surjan, ¿no? Sí, sí. Me quedo con tres conceptos, ¿no? El de liderazgo, el de anticiparse, aprovechar esas oportunidades, pero también, sobre todo, el diseño desde el inicio, ¿no? De pensarlo desde el principio. Adelante, Miguel Ángel. Pues muchas gracias. Yo creo que los objetivos, vuelvo a insistir, los objetivos están muy claros y hemos podido demostrar en los últimos años que los vamos a alcanzar porque hemos reducido desde el año 2014 hasta el año 2020 a nivel global un 54% de las emisiones y un 90% en España. Vuelvo un poco al concepto de tecnología con propósito porque nosotros obviamente utilizamos aquellas tecnologías, herramientas que ofrecemos en el mercado, lo utilizamos nosotros para la optimización propia. Pues conceptos, está claro que si hacemos un tour de Horizon parecido a lo que has hecho tú ahora mismo, en primer lugar, convertir la fuente de energía en energías renovables. Es también muy importante, no sé si conocéis el mapa energético mundial, que nos dice en qué países tenemos qué capacidades renovables. Es decir, también tener una visión clara en qué países se cualifican para producir porque tienen fuentes mayoritariamente renovables. Esto, para dejarlo también muy claro, España aquí tiene una gran oportunidad porque está dentro de los países que tienen una mayor participación renovable y a raíz de eso, importante también saber que, por ejemplo, centros de servidores, data center, apuntan a venir a España precisamente porque necesitan de carga renovable. Dicho esto, es importante el diseño.
Es decir, nosotros diseñamos con nuestras propias, con nuestro propio software y obviamente incorporamos todos los elementos necesarios para que sean productos sostenibles, pero también teniendo en cuenta ya conceptos de economía circular. Otro concepto muy importante que nosotros hemos puesto en marcha en la propia compañía es eficiencia energética, programas de eficiencia energética. Hemos podido reducir un 15% de los costes energéticos a través de estos proyectos. Una pregunta para vosotros muy rápida. ¿Cuánto creéis que genera el edificio a nivel global de CO2, de emisiones de CO2? 5-40%. 15 en un proceso productivo. Sí, 35. El premio va para Carles. Es una cifra del 39%. Es decir, aquí lo que me gustaría también hacer un llamamiento no solo a las empresas de ocuparse mucho más de eficiencia energética, sino también a los consumidores, es decir, a nosotros particulares. Estamos mucho con los vehículos, estamos martirizando a los vehículos, pero también, por favor, empecemos en los edificios. Los edificios, 39% del CO2 emitido a nivel global son los edificios. Hay que ir a por los edificios. Bueno, hoy en día, el 70% del consumo de electricidad de nuestros centros ya estamos en energías renovables y vamos a completarlo. Y, bueno, como último ejemplo, el concepto de la industria digital y el concepto del gemelo digital, del Green Digital Twin, de planificar las cosas, antes tú lo has apuntado, de no gastar ni un euro antes de haber diseñado la fábrica con todos sus procesos de forma sostenible, eso se tiene que hacer y ahí estoy contigo. Muchas empresas, eso es Industria 4.0, muchas empresas lo comentan, hablan, no lo tienen y ahí hay que dar una aceleración muy importante. Pues vamos a hablar de esta aceleración con David también, ya que tenemos el tema digital sobre la mesa. Sí, se confirma, ¿no? Esto de que la digitalización y sostenibilidad van de la mano siempre, ¿no? A ver, el otro día leía que Bitkom dice que el 46% de las medidas que tienen que implementar para llegar a los objetivos vendrán de la digitalización, ¿no? Si lo aceleramos. Y esto realmente es muy relevante, sobre todo una compañía como nosotros que facilitamos esta transición digital, ¿no? Entonces ahí, ¿en qué estamos ayudando a nuestros clientes, ¿no? En este aspecto? Pues bueno, en industria obviamente es donde vemos mayor potencial, incluso los estudios indican mayor potencial de ahorro, de mejoras de eficiencia. Y bueno, ya Miguel Ángel lo ha apuntado, ¿no? El tema del Digital Twin y estos virtualización de procesos que antes requerían muchos energía, recursos y tal, es clave. En el ámbito sanitario, temas de teleconsulta, etcétera, están marcando la diferencia. En el ámbito de movilidad, antes hemos visto el ejemplo de B, ¿no? Ahí todo el tema de que es eficienciar la logística, etcétera, es clave. Pero detrás de todo ello también se debe tener en cuenta el rebote que esto comporta, ¿no? Estos ahorros, viene un rebote de las tecnologías que usamos por detrás, ¿no? Pensamos en inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y hemos de ser conscientes que cada vez que entrenamos un algoritmo de machine learning para interpretar el lenguaje natural, solo ese entrenamiento ya consume la energía que consumirían 5 coches durante toda su vida útil. Esto es brutal por la capacidad de procesamiento de datos que requiere. El otro caso, el tema del IoT, hablando de ámbito industrial y la implantación del 5G. Evidentemente esto nos va a dar unas eficiencias brutales, pero el consumo que genera 5G respecto a 4G se calcula que es un 150 o un 170% mayor. O sea que todo esto tiene tal. Blockchain, otro de los mitos, de las tecnologías, que evidentemente que apostamos todos por mejorar la trazabilidad para mejorar esta eficiencia. La solución más conocida de blockchain, Bitcoin, emplea a día de hoy la misma energía que un país como Argentina, por daros una idea, ¿no?
¿Qué hacemos nosotros para que en estos grandes consumos de energía sean lo más eficiente? Evidentemente, data centers, ahí ya desde diseño, cada 10 años casualmente construimos uno nuevo. Este que estamos construyendo ahora mismo realmente ya está en todos los estándares de minimizar emisiones, de menor consumo de agua, de electricidad, etc. En el ámbito de los edificios, que nosotros, yo no calculaba que llegaba casi el 40%, pero este año estamos cambiando todas nuestras sedes en España para mejorar estos criterios, y la nueva sede que tenemos en Barcelona, que tenemos en el 23, ya está orientada totalmente bajo este criterio. Por un lado, la experiencia evidentemente humana de las personas, y por otro lado, esa eficiencia energética. Y finalmente, pues bueno, pues todas las políticas estas que comentaba antes también de trabajo, que creemos que son muy relevantes para la reducción de emisiones, ¿no? Muchas gracias, David, y gracias por visibilizar de forma tan gráfica, ¿no? El coste oculto de la tecnología también. Simplemente otro dato que me lo había dejado. La digitalización en cuanto a emisiones, que a día de hoy ya, equivale tiene las mismas emisiones que la industria aeronáutica, ¿no? de aviación, que es realmente el transporte aéreo considerado como el que contamina más, ¿no? Pues es un dato potente para finalizar tu intervención. Carlas. Sí, yo también empezaré con algunos datos. BASF va a tener este año unas emisiones de CO2 de unos 21 millones de toneladas, de los cuales 8 millones en la central en Ludwigshafen, lo cual es más o menos el 1% del consumo, de las emisiones globales de Alemania como país. Hemos recorrido mucho terreno porque en el año 90 teníamos emisiones de 45 millones de toneladas, es decir, hemos reducido la mitad las emisiones, mientras que hemos duplicado el volumen de producción. Tenemos ahora un programa de Net Zero que tiene un hito importante en 2030. Queremos reducir un 25% nuestras emisiones con respecto al año 2018, que es el de base, lo cual puede parecer poco, pero es que desde ahora hasta 2030 pondremos en marcha, con una inversión de 10.000 millones de euros, un centro integrado de producción en China, en el sur de China, cuyo volumen de producción se va a sumar a todo el que tenemos ahora, y por tanto habrá que compensar todas esas emisiones, que van a ser especialmente bajas porque va a operar con energías renovables en su mayoría. Por tanto, tenemos cuatro mecanismos para acercarnos a ese objetivo tan ambicioso, que es, en primer lugar, la eficiencia energética. Esto lo comentaba antes Miguel Ángel, aunque en este capítulo vemos poco recorrido porque es una low-hanging fruit. Hemos ya prácticamente agotado el margen de maniobra que teníamos. Tenemos mucho recorrido en la compra o producción propia de energías renovables, es decir, hay que usar más energía renovable en lugar de combustibles fósiles. Y en ese capítulo, BASF está siendo pionera con proyectos tan importantes como el que acabamos de anunciar de construir, junto con Vattenfall, la planta eólica offshore más grande del mundo en el Mar del Norte, con 1,5 gigavatios hora de capacidad y una inversión de 1.300 millones de euros para abastecimiento de las plantas de BASF en Europa. En tercer lugar, hay que desarrollar procesos que no generen CO2 o que generen mucho menos CO2. Es decir, por ejemplo, pues, crackers que ahora funcionan con gas natural que pasen a ser electrificados, o simplemente síntesis de productos en los cuales el CO2 ya no sea un resultado final. Y finalmente, el empleo de materias primas que no sean de origen fósil, sino que sean recicladas o de origen renovable. Al final, la palabra clave para la industria química es electrificación. Y el reto está en que esta electrificación tiene que ser de origen renovable, y ahora mismo no existen las capacidades necesarias para poder acompañarnos en ese proceso de descarbonización. Por tanto, hay que exhortar a las autoridades a que pongan las legislaciones correspondientes y a los inversores a que hagan ese tipo de inversiones, porque de no ser así, realmente nuestra industria no se podrá descarbonizar y no podremos avanzar hacia ese objetivo que tenemos todos tan claro, que es emisiones zeta cero en 2050.
Gracias, Carlas. Y también este apunte, ¿no?, a la inversión. De hecho, uno de los temas clave de esta COP va a ser cómo se financia esta transición, ¿no?, tan rápida. Y también me ha gustado, Miguel Ángel, esta llamada a la acción también la ciudadanía. No podemos estar en la empresa y pensar en términos de luchar contra la crisis climática y llegar a casa y que se nos olvide, ¿no? Entonces, si somos ciudadanos responsables independientemente del cargo que ostentemos en nuestra vida laboral, ¿no? O sea, que estupendo. Nos quedan, vamos a ver, porque estáis, bueno, sois con el tiempo fabulosos, pero nos quedan solo 5 minutos. Y hay una pregunta que también es un long hanging fruit, ¿no?, que es la economía circular. La habéis mencionado los 4. De hecho, la economía circular es una de las grandes respuestas, ¿no?, a este esfuerzo de descarbonización. Y cabe recordar que la mitad de emisiones totales de gases de efecto invernadero se deben a la forma actual que tenemos lineal de producir, ¿no? Entonces, la economía circular no solo supone una gran oportunidad de negocio, de hecho, a nivel de Unión Europea se calcula que puede ser pues una inversión adicional o una creación de riqueza adicional de 1,8 billones de euros, con 580.000 empleos a nivel de Unión Europea. Puede fomentar un 8% de la facturación de las empresas europeas en ahorros, pero a pesar de ello solo un 9,1% de la economía mundial es circular. Entonces aquí sí que me gustaría, tenéis como 1 minuto y medio cada uno, o quizá un poquito menos. ¿Qué retos tenéis a nivel de integración de economía circular en vuestros modelos de negocio? Y aquí sí que me gustaría que hablarais de retos, porque esto de la sostenibilidad no es fácil, ¿vale? No es nada fácil, requiere de inversiones, requiere de tomar valentía, de tener valentía en las decisiones empresariales, de anticiparse. No siempre es fácil. Vamos a hablar de dificultades, pero con optimismo, también. Efectivamente, hay retos muy importantes, ¿no? Y tenemos que tener ese sentido de urgencia, ¿no?, para abordar esos retos, ¿no? De nuevo, yo vuelvo al mantra de diseño de producto, ¿no? Si no incorporas la economía circular cuando estás diseñando el producto, ya no llegas, vas tarde. Lógicamente, pues ahora nosotros, por ejemplo, como compañía, estamos en un proceso de transformación continuo y realmente acelerado. O sea, y seguramente nos equivocaremos alguna vez, ¿no?, porque estamos tomando riesgos para realmente imprimir ese carácter de necesidad de acción inminente. Y hay retos muy importantes, ¿no?, porque a nivel de economía circular, pues lógicamente tenemos que integrar materiales que son mucho más biodegradables, tenemos que tener cultivos sostenibles, porque en nuestro caso vienen muchas materias primas directamente de origen de agricultura. Entonces hay veces que tienes retos como realmente tener una cadena de suministro pues muy tensa, ¿no?, porque no tienes unos suministros garantizados, digamos, a corto o medio plazo, ¿no? Tienes un sourcing súper complejo, ¿no? Tienes que integrar un sourcing muy de proximidad, ¿no?, para traer, por ejemplo, packaging reciclable de centros de proximidad, como hacemos nosotros con el tema de botellas, para no transportar de sitios lejanos, y traer también, pues, por ejemplo, materias primas del sudeste asiático, ¿no? Con lo cual hay una complejidad muy importante que siempre empieza por un diseño de producto muy potente, viendo todas las dimensiones de cadena de suministro muy al principio, porque si no luego es muy difícil integrarlo. Cadena de suministro, importantísima. Miguel Ángel. Pues los mismos que él, con otros materiales, y parcialmente con los mismos. Me gustaría enfocar en esta pregunta un ejemplo que queremos poner nosotros en marcha conjuntamente con Navanta y con Pimar, que es pues la cadena de valor digitalizada, porque yo pienso que para solucionar todos estos retos que acabas de mencionar tú, la única forma es de digitalizar una cadena de valor completa. ¿Dónde está el problema? Me gustó mucho, Carla, tus ejemplos, porque claro, tenemos que poner en marcha un programa para que las pymes lo puedan financiar. Las pymes están en una situación que tienen que ser competitivas y no tienen posibilidades de inversión adicionales para la digitalización, con lo cual el concepto sharpen the saw no funciona o funciona en pocos ejemplos, en pocas compañías. Es decir, a través de esa iniciativa que nosotros tenemos con Navanta y con Pimar, lo que queremos hacer es digitalizar pues todas las pymes que pertenecen a esa cadena de valor, punto. Me sabe mal. David. Muy rápido. A ver, por un lado, en la operativa nuestra más habitual,
de algún modo, por ejemplificar, volver al taller, ¿no? Volver a reparar, volver a reutilizar componentes, cosas que se habían abandonado, muy ligado con la obsolescencia planificada de componentes, sobre todo de hardware, ¿no? Y ese es un punto de volver a los orígenes, pero relevante. Ayudando a los clientes, que en esa obsolescencia planificada, pues, cómo pueden mover a modelos de suscripción en vez de cambio compra, de ¿no? modelo. Que eso es muy relevante y hay un gran reto. Y el gran reto, que es ya un poquito más a futuro, es entender que de esta economía circular no es solo con el activo físico, sino también con el dato. La economía circular del dato yo creo que es un tema que es un gran reto que tenemos todos y lo hemos de entender un poco más para... Tenemos que tener modelos de negocio más abiertos, ¿no? También, en cierto modo, Carlas. El embajador lo ha dicho antes, el futuro será sostenible o no será. Y para que sea sostenible tiene que ser circular. Al final, los residuos no dejan de ser recursos en el lugar equivocado. Para nosotros, un objetivo es conseguir la implantación del reciclaje químico, que es ese tipo de reciclaje que consiste en descomponer residuos plásticos en materia prima química otra vez. Es algo que se puede aplicar a esos residuos en los que hay pues, suciedad o mezcla de diferentes plásticos y que es complementario al reciclaje mecánico. Con esto podríamos reducir en gran manera la presencia de residuos plásticos en el medio ambiente y también reducir nuestras propias cantidades de materia prima fósil que usamos en nuestras plantas, ¿no? Esto tiene el reto de que las tecnologías para hacer esto todavía no están maduras del todo, es más caro fabricar esa materia prima renovable y sobre todo también que legislativamente hablando este reciclaje químico todavía no está aceptado ni en España ni en la Unión Europea. Por tanto, abogamos porque este reciclaje químico tome carta de naturaleza, sea adoptado y haya suficientes capacidades y plantas de reciclaje químico para que podamos, entre todos, hacer un uso mejor de los residuos. Muchísimas gracias a los cuatro. Finalizar con, bueno, el reto de la pregunta ya tenía truco desde el principio. Creo que aquí hemos demostrado todos que cada vez más evidente que sostenibilidad, resiliencia, innovación y competitividad van de la mano. Y sobre todo que las empresas que van a prosperar van a ser las que obtengan beneficio siendo parte de la solución y no del problema. Y os quisiera agradecer a los cuatro muy especialmente que aspiréis a ser parte de las primeras y no de las segundas. Gracias a todos por vuestra atención.